Vamos a ir a Lucas, capítulo 5. Vamos a leer una de las parábolas del Señor Jesucristo que se encuentran a partir del versículo 36 al 39. Y antes quiero recordar que una vez, de las veces que me ha tocado predicar, y que creo que es la tercera vez que predico sobre las parábolas del Señor Jesucristo, había dicho en otra ocasión que las parábolas del Señor Jesucristo son ilustraciones que el mismo Señor Jesús hizo. Él las formuló, ¿para qué? Para apoyar una enseñanza. Entonces, lo que quiere decir, porque quizás les pase, como me pasó a mí, que siempre quise entender el significado de las parábolas. Y uno le puede meter el significado incorrecto al decir, no, esto puede decir acá, cuando el contexto mismo nos quiere decir el significado de la parábola. Y les pido que tengan paciencia y que el Señor nos pueda iluminar en esta mañana, porque la parábola que vamos a hablar es un poco difícil. Me costó verla, pero vamos a verla juntos. Antes de continuar, encomendemos todo en las manos de nuestro Señor Jesús una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por dejarnos sus enseñanzas, Señor, por escrito. Gracias por inspirar a estos hombres, Señor. Porque no es palabras de hombres simplemente, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, movidos y capacitados, Señor, para escribir, Señor, con la autoridad de Dios. Y hoy lo podemos tener como palabra, como escritura de Dios, como las palabras mismas de Dios. Y en este caso que vamos a ver las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, llenas de compasión y de misericordia y dispuestas a evangelizar a quien esté a su alrededor, para traerlos al arrepentimiento. Gracias, Señor. Pedimos que haga lo mismo, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Antes, para continuar, ir ya directamente a la parábola, tengo un problemita y se los quiero mostrar. Tengo acá, esta es mi remera, y como verán, está vieja y rota. Tiene un pequeño agujerito ahí. Está descolorida, está desgastada por el uso. Y se me ocurrió una idea para arreglar este problema. Tomar esta remera nueva, es casi del mismo color, y yo lo que quería hacer era recortarla, recortar un pedazo y pegarlo ahí. Coserlo, o tomar las habilidades de mi esposa, y así poder tener 2 remeras rotas. ¿No? No sirve eso, ¿no? Porque tengo que romper esta remera nueva para remendar esta remera vieja y rota. Pero va a pasar que cuando la lave, la tela nueva se va a achicar y va a romper otra vez la remera vieja. Entonces, si hago eso, me quedo sin una y sin la otra. Y a los chicos también, a los niños también les pasa lo mismo. Supongamos que tienen un autito viejo, decolorido, gastado, roto, le falta una rueda y su papá les regala un autito totalmente nuevo. Les pregunto a los chicos, ¿romperían el autito nuevo para arreglar el viejo? No, porque la pieza nueva, rota del otro auto, no calzaría en el autito viejo y se van a quedar sin 2 autitos. O sea, 2 autitos rotos. Así que no vale la pena. Mejor tirar el viejo y jugar con el nuevo, ¿no? Por lo menos hagan así. ¿No, hijo? Bien, gracias, hijo. Bueno, ese es el significado que el Señor Jesucristo está haciendo algo parecido a lo que les acabo de presentar. Vamos ahí a la parábola. Dijimos Lucas 5,
versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y le corta un pedazo a un... voy vuelta. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Podemos ver, para cerrar la idea, porque quizás unos tenían una idea, ahí falta algo, pero lo dice Mateo y Marcos. Por ejemplo, Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, el título que yo tengo para esta predicación en esta mañana es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. El relato que encontramos en esta parábola, el relato de Lucas, nos cuenta que Jesús estaba predicando por las aldeas de Galilea y en esta ocasión había entrado en la ciudad de Capernaum. Jesús estaba en una casa enseñando y el poder sanador del Señor estaba con fuerza en él. Y lo demostraba a todos los presentes, incluyendo a los doctores de la ley y fariseos que habían venido no solamente de todas las aldeas de Galilea, sino también de Judea y de Jerusalén. Y Jesús les enseñaba con autoridad. Les enseñaba que también en esta ocasión, si recuerdan el relato, si ustedes lo ven, sana a un paralítico que de tal la multitud se agolpaba tanto en esa casa que unos hombres que llevaban a este hombre inválido tuvieron que abrir el techo para ponerlo delante de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, lo sanó. Pero no solamente lo sanó, sino que él primeramente vio el problema principal del hombre. Le dijo, en otro relato, acá le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Y eso cayó, pero cayó muy mal a los fariseos y a los escribas que estaban ahí, porque dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que pensaban en su mente, al decir que perdona pecados, se está haciendo como Dios. ¿Cómo puede ser? Entonces ellos no podían entender. Y el Señor Jesús, a través de ese milagro, no solamente le dijo, no solamente voy a perdonar el pecado, no solamente puedo perdonar pecados, sino lo voy a sanar, como confirmando esa autoridad del Señor Jesucristo. El resultado, y todos glorificaban a Dios y se maravillaban. Después, al Señor Jesucristo, al salir de esa casa, pasaba por allí y vio a un publicano que se llamaba Leví Mateo. Y vamos a verlo ahí en el versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. En otro paralelo, en Mateo o en Marcos, dice que es Mateo justamente. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos
y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, estos que estaban por ahí cerca, murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, como dijimos, Leví Mateo había hecho un banquete en su casa, y como lo dice el versículo 29, había mucha compañía de publicanos a la mesa con ellos. ¿Quiénes eran esta clase de publicanos? Los publicanos estaban bajo la dirección de un funcionario romano como empleado y se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se traspasaban de un territorio a otro. La mayoría de los publicanos cobraban sumas abusivas de dinero. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando estos mismos publicanos, lo podemos ver ahí en Lucas 3:12, que venían y se querían bautizar con Juan el Bautista, y ellos le dijeron: ¿qué haremos, Rabí? ¿Qué haremos? Y él les dijo así: no exijan más de lo que os está ordenado. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 3, versículos 12 y 13. Los judíos no podían admitir que uno de los suyos actuara como empleados de los romanos cobrando impuestos para un gobierno gentil. Era una abominación. Condenaban a cualquier judío, como en el caso de Mateo, que se hiciera cobrador de impuestos. El publicano judío quedaba excluido de la sociedad por sus compatriotas. Así lo veían de mal los judíos a los cobradores de impuestos. Los veían como unos traidores. No solamente porque robaban y pedían más, sino que lo hacían para el enemigo, a quienes los estaban gobernando. Y tenemos otra clase de personas en el relato que acabamos de ver. Tenemos también a los escribas y a los fariseos. ¿Y quiénes eran estas clases de personas? Los escribas y dice el relato, el versículo 20, los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso se encuentra, repito, en el versículo 30. Para los escribas y fariseos era una atrocidad lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo, porque ya hemos visto que para ellos los publicanos eran unos traidores y ladrones. En los versículos 31 y 32 podemos ver la respuesta del Señor Jesucristo. Vamos ahí. Respondiendo Jesús a esta pregunta que ellos hacían, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Después de esto, tenemos una segunda pregunta. Lo podemos ver en el versículo 33. Y está dirigida a Jesús. Y antes de ir a la pregunta y su respuesta, es muy importante ver quiénes son o qué clase de personas son las que emiten esta pregunta. Y dice el versículo 33, entonces ellos le dijeron. ¿A quién se refiere este pronombre personal de tercera persona del masculino? Tenemos, en esta lectura, tenemos a tres clases diferentes de personas. Me ponía a pensar yo, porque no está claro muy en este relato. Pueden ser o los discípulos que efectúan esta pregunta al Señor Jesucristo, o pueden ser los fariseos y los escribas, o pueden ser los publicanos y pecadores que estaban comiendo con él.
La pregunta en sí es esta: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Para ver, y esto es muy importante porque más adelante lo vamos a notar, ver quiénes realizan esta pregunta. Para eso nos vamos a ayudar de los paralelos que cuentan, por ejemplo, Mateo. Mateo 9:14 dice: entonces vinieron a él, es decir, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Veamos qué nos cuenta Marcos 12:18, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, ¿quién, a la luz de todo esto, quién efectúa la pregunta? ¿Me la pueden contestar? ¿Y quién más? Y los fariseos. Esas dos clases de personas. La pregunta es como si la hiciera un agente infiltrado para saber qué es lo que dice Jesús. Porque dice el versículo: ayunan. O sea, en el relato nosotros no podemos ver, en el relato de Lucas nos vemos, pero dice el relato, no dice: porque nosotros, como lo dicen en las otras paralelos, nosotros ayunamos. ¿Por qué nosotros ayunamos y ellos no? En este caso, en Lucas, dice: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan muchas veces y hacen oraciones? Antes de ir a la respuesta del Señor Jesucristo, otra vez es necesario que aclaremos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es el ayuno? Y en este caso, yo quiero hacer un paréntesis acá, porque en la mayoría de las Biblias ustedes tienen que a partir del versículo 33 hasta el final del capítulo, es decir, el versículo 39, el subtítulo, que no es inspirado, sino está puesto por hombres, dice: la pregunta sobre el ayuno. Y en los paralelos también dice lo mismo. Y eso, en mi opinión, yo no soy un exegeta ni nada, soy un simple cristiano que lee su Biblia, pero en mi opinión confunde, porque ese no es el punto principal. Entonces, al ver el subtítulo dice la pregunta sobre el ayuno, ¿qué vamos a pensar nosotros? Que va a hablar sobre el ayuno. En sí lo toca, pero no es el punto principal. Después lo vamos a ver más adelante, el punto principal. Vayan reflexionando en eso. Entonces, ese es el paréntesis que quería hacer. ¿Qué es el ayuno? Recordemos que el hermano Alejandro, en su predicación sobre Nehemías, enseñó cómo el pueblo, al ser confrontado con la palabra, fueron convencidos de pecado y en señal de humillación y tristeza ayunaron. En este caso, el sentido es el mismo, el que encontramos en el Nuevo Testamento, y como lo vamos a ver a continuación, también era una señal de tristeza por la pérdida de algún ser querido. Ese es el ayuno. Como hemos visto, la pregunta sobre el ayuno fue realizada por los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Hasta acá tenemos este punto principal, que es, tenemos una idea, por ejemplo, de lo que es el ayuno. Pero ahora vamos a ver los que realizaron esta pregunta. Los fariseos ponían toda su confianza en sus obras, creyendo que por sus largas oraciones y sacrificados ayunos podían acercarse más a Dios. Jesús hace la descripción de un fariseo en la parábola del fariseo y el publicano. Eso también lo encontramos en Lucas 18, versículo 9. Y podemos ver que el Señor Jesucristo, hablando
de este fariseo, dice que él mismo estaba orando para sí mismo, hacia él mismo, y una de las cosas que dice, yo ayuno 2 veces a la semana, no soy como, ese sí que tenía ojos altivos, no soy como ese publicano, no soy como los pecadores, yo soy así, yo honro a Dios. Y también el Señor condenó fuertemente la hipocresía de ellos. Eso ustedes lo pueden ver en todo el capítulo de Mateo, capítulo 23. Ahí vemos cómo fuertemente el Señor ataca la hipocresía de los escribas y de los fariseos. Por ejemplo, el versículo 14 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Directamente en la cara el Señor les dice palabras fuertísimas. Y la reacción de ellos es que quisieron matarlo. Y podemos decir en esto con respecto a los escribas y los fariseos, pero vimos que hay otra clase de personas también incluidas ahí, que son los discípulos de Juan el Bautista. Podemos decir lo mismo de ellos, porque el versículo 33 que acabamos de leer dice, asimismo, vamos allá. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos? Esto es un adverbio de modo que nos está indicando del mismo modo o en otras palabras. Quiere decir también, de la misma manera, de igual modo, etc. Están haciendo la misma reacción que tienen los fariseos y los escribas, la están teniendo, en este caso, los discípulos de Juan. Claramente, volviendo al Señor Jesucristo, Él enseñó, si lo pueden recordar, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, 6 y 7, claramente Él enseñó que tanto el ayuno como las oraciones debían realizarse con discreción en lo secreto, no delante de todos ni en público, sino delante de aquel que lo ve todo en lo secreto. Ustedes mismos vayan, cuando lleguen a su casa, cuando tengan un momento, y vean qué es lo que el Señor Jesucristo enseña con respecto a las oraciones y al ayuno. Y ahí ustedes mismos lo pueden ver. También podemos ver cómo ellos enfatizan y resaltan el tema del ayuno y las oraciones utilizando un adjetivo de cantidad. Ellos dicen, ¿por qué? De vuelta la pregunta, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Entonces, lo que están haciendo estas personas están resaltando esa actitud, esas obras. Y no había ninguna necesidad de decirlo, porque como hemos visto, el Señor Jesucristo mandaba que lo hagan, pero que lo hagan en secreto. No andando, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de ir adelante del Señor Jesucristo y decirle hacerle esta clase de preguntas? Ahora, a través de todo esto, ahora sí estamos por entrar en la respuesta del Señor Jesús. Y Él les contesta con otra pregunta. Vamos a leer los versículos 34 y 35. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Para contestarles, el Señor Jesucristo no solamente hace una pregunta retórica, que es una pregunta retórica, ya tiene la respuesta. Entonces, el Señor Jesucristo pone un ejemplo de un banquete de bodas. Es como si Jesús le dijera, ahora no es momento de hacer luto
porque están con el esposo, pero cuando éste les sea quitado, entonces ayunarán. A partir del versículo 37 es donde Jesús introduce la parábola. Pero antes me gustaría que vayamos juntos a Mateo 9 para poder comparar y ver lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 15. Y ahí podemos ver más claramente lo que acabamos de aprender. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí está la relación, lo que acabamos de mencionar. Entonces, ahora sí, podemos pasar al versículo 37. Perdón, es el versículo 36. Y pareciera que hasta acá el Señor viene hablando de una cosa, y cuando pasa al versículo 36, que es la parábola misma del Señor Jesucristo, porque dice, les dijo también una parábola, una ilustración, una ilustración, una comparación, y pareciera que fueran dos cosas diferentes. Pero vamos a notar, y ahora vamos a ver, que el Señor Jesucristo sigue hablando en la misma línea. El Señor Jesucristo sigue hablando del mismo tema. ¿Qué dijimos? El banquete de bodas. Y eso nos tiene que llamar la atención porque hay dos cosas importantes que se destacan ahí en los ejemplos para hacernos entender a nosotros que se está refiriendo a una boda. Porque él menciona, uno, da el ejemplo del vestido, como les acabo de mostrar con mis remeras. Y otra es el vino. Dos elementos que eran muy importantes en las bodas que se realizaban en el contexto bíblico. Por un lado tenemos el vestido, versículo 36. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En una boda, el que convidaba tenía derecho a que los huéspedes aparecieran en el banquete con vestidos de fiestas. El Señor nos muestra esta imagen en otra parábola. Vamos ahí, o los que pueden, ahí en Mateo 22, del 11 al 14. Veamos qué le pasó a uno que no estaba vestido de bodas. Mateo 22, del 11 al 14. El relato nos cuenta, el relato que el Señor Jesucristo, o la ilustración que nos da el Señor Jesucristo en este caso, para enseñarnos cómo es el reino de los cielos. Les contó esta parábola y el relato cuenta que había un rey que quería hacer una boda a su hijo e invitó a aquellos que él pensó que eran dignos y ellos no recibieron. Entonces envió a sus sirvientes a que llamaran a todos y el relato dice tanto buenos y malos. Y en esta ocasión lo podemos ver en el versículo 11, donde dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes,
porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Entonces ahí podemos ver el ejemplo del vestido y la importante que era estar de vestido de fiesta o vestido de bodas en una boda, siguiendo la misma línea del Señor Jesucristo, es decir, de su enseñanza. Por otro lado, como comentábamos y como podemos ver, y ahora lo vamos a ver, por otro lado tenemos el elemento del vino, y vamos al versículo 37. Vamos a leer el versículo 37 y el 38. Dice así, de Lucas 5, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, el vino era depositado en recipientes, en este caso, odres, que son unos recipientes de cuero o de piel de animales cocidos en forma de saco. El vino nuevo, es decir, ahora el vino nuevo es el jugo de la uva recién exprimido. Entonces, ese es el vino nuevo que se nombra acá, en esta ocasión. Entonces, ese vino, que era muy dulce, recién exprimido, debía ser depositado en unos cueros nuevos, porque en el proceso de la fermentación, el vino emanaba unos gases que podían romper, en este caso si era un saco viejo, ya estaba totalmente estirado y lo único que iba a pasar era que se iba a romper. Y de esta manera se iba no solamente a perder el vino, que costaba muchísimo porque había que trabajar la tierra para sembrar la vid, había que esperar a que la vid diera fruto, había que pagarles a otros hombres para que las cosecharan, había que pagarles a esos jornaleros para que las aplastaran y después todo ese trabajo echado a perder. O sea, es algo como que el Señor dice, es algo lógico, nadie va a hacer algo así, sino que al contrario, va a poner unos cueros nuevos, porque estos cueros tienen la posibilidad de expandirse al emanar esos gases en el proceso de la fermentación del vino. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Como les contaba el ejemplo del juguete roto. Se va a perder uno y se va a perder el otro. Mejor tirar el viejo y quedarse con lo nuevo. Entonces, esa es la imagen, esas son las imágenes que el Señor Jesucristo está poniendo para enseñarles a estas clases de personas. El punto principal de esta parábola no es el ayuno, sino que el punto principal lo podemos encontrar en el versículo 32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que les está diciendo el Señor Jesús es que yo no vine a remendar vidas, yo vine a hacer todo nuevo. El Señor Jesús les está diciendo, ustedes están así por la condición de pecado. Ustedes, escribas y fariseos, se encuentran en esta situación rotos, viejos, desgastados. Y ustedes quieren parchar con sus ayunos, con sus oraciones. Eso es lo que quieren hacer ustedes. Yo no vine a hacer un parche. Yo vine a hacer todo. Una obra perfecta y nueva. No pueden sacarle el Señor Jesús y remendarlo. Tiene que ser deshecho para dar lugar al nuevo. Y ese es el poder del Señor Jesucristo. Por eso es importante, es muy importante a quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo. Estoy resaltando esto porque uno puede decir, eso está buenísimo, o como yo lo pensé en un principio mientras lo estaba reflexionando, esto es buenísimo para los incrédulos,
Porque ellos necesitan, se trata del Evangelio, y ellos necesitan, sus vidas están así. Pero ¿a quién dijimos que se estaba dirigiendo el Señor Jesús? A los religiosos de la época, a los discípulos de Juan, a los que conocían la palabra, a los escribas y fariseos. A nosotros se nos está dirigiendo. Podemos decir, a la luz de todo esto, el Señor Jesucristo nos está diciendo, no confíen en que salimos a evangelizar, no confíen en que tenemos una iglesia bíblica, no confíen en que tus papás van a la iglesia, no confíes en las obras de la carne, sino depositemos la confianza en la obra completa y poderosa del Señor Jesucristo, que hace todo nuevo uniéndonos en Cristo Jesús. Además, con los dos ejemplos podemos ver lo mismo. En este caso, con el vestido. Pero ese odre, podemos decir, ya hemos hablado del contexto, ese envase, podemos decir que somos nosotros. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del Evangelio. Si el Señor no nos hace nuevo, no vamos a poder soportarlo. Tiene que hacernos totalmente nuevos para derramar ese vino nuevo y dulce. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo al final de la institución de la Cena del Señor. Él les dice a sus discípulos en Mateo 26, 29, dice, y os digo, después de haber tomado la copa, y dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con todos vosotros en el reino de mi Padre. Y podemos ver en la conclusión también que llegó el Señor Jesucristo en el versículo 39. Y ninguno que beba del añejo, es decir, del vino viejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Esa es la conclusión que tenían estas clases de personas. El Señor Jesucristo mismo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es digno de mí. Les estaba diciendo, ustedes lo pueden ver allí en el Evangelio de Juan, que el Señor Jesucristo no estaba hablando de un canibalismo. El Señor no estaba hablando de comer y tomar literalmente su sangre y su cuerpo. El Señor estaba hablándoles de que era necesario poner la confianza, porque dijo, yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Esa vitalidad que necesitan nuestros cuerpos, que lo tienen el pan y lo tienen el vino, esa necesidad que tenemos de comer, de alimentarnos, porque si no nos morimos, esa dependencia es del Señor Jesucristo. Es lo que le está diciendo a esta clase de personas. Nosotros tenemos que depender del Señor Jesucristo, de la obra poderosa que Él hizo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que les traía. Eso es lo que el Señor me ayudó a reflexionar en la semana. Y ahora yo sí me quiero dirigir a aquellos que todavía no han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. A aquellos que ya la hemos puesto, continuemos y no confiemos en las obras de la carne, sino en la obra poderosa de Dios, que ya nos ha librado de las obras pecaminosas. Y ahora podemos tener obras de justicia. Pero hay algunos que todavía están así. Están viejos y pronto a desaparecer. Hay algunos que todavía están así, puede que estén acá adentro, puede que estén allá afuera. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Depositar su confianza en aquel que los puede hacer nuevos, que lo puede hacer todo nuevo. Y como le preguntaron a Juan el Bautista, al Señor Jesucristo, a los discípulos, ¿qué haremos?
¿Qué vamos a hacer entendiendo que somos la condición perdida, degradante, miserable en la que nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer? Dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, unidos en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Revístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir el significado original? Quiere decir algo así como esto. Revestíos del Señor Jesucristo. Esto significa revestirse del Señor Jesucristo. Pónganse al Señor Jesucristo, revístanse, porque Dios es el que los une a Él. Confíen en Él, en la obra nueva que Él ha hecho. Eso es revestirse del Señor Jesucristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que podamos confiar en la obra poderosa del Señor Jesucristo.